un ciclo que realmente nos ha enseñado a nosotros a creer en Dios, a fundamentar nuestra fe en Él y que producto de nuestra fe nosotros podamos alcanzar aquellas cosas que Dios ya había establecido para cada uno de nosotros. Así que hoy vamos a seguirle dando continuidad al tema que hemos venido hablando acerca de los héroes de la fe. Y rápidamente yo quiero mencionar algunos de los personajes que a lo largo de esta semana o a lo largo de las semanas anteriores hemos venido hablando. Estuvimos hablando de Noé, estuvimos hablando de Enoc, estuvimos hablando de Abraham, que lo conocemos como el padre de la fe. Estuvimos hablando de Sara, su esposa. Estuvimos hablando de Moisés. La semana pasada estuvimos también conversando o hablando un poco acerca de Gedeón, y algo particular en cada una de estas personas es que eran personas ordinarias, personas comunes como usted y yo. No eran superhéroes, no eran personas del más allá, no eran de otro planeta, eran personas tan iguales como usted y como yo, con limitaciones, con defectos, con carencias, con temores, pero eran personas que se decidieron a creer en lo que Dios había dicho sobre cada uno de ellos. Y sobre cada uno de nosotros Dios ha dicho algo. El detalle está en que si usted le cree o no le cree. Y hoy vamos a hablar de un personaje bastante interesante, de un personaje que a lo mejor algunos conocen, otros quizás no, pero hoy vamos a estar hablando acerca de Barak. Hoy vamos a estar hablando acerca de Barak, y este mensaje lleva por título La fe que conduce a la victoria. La fe que conduce a la victoria. Y esto está ubicado en el libro de los Jueces, en el capítulo 4. Hoy nos vamos a enfocar en Jueces, capítulo 4, capítulo 5. Pero antes de entrar a la historia de Barak, yo quiero ponerles en contexto acerca de lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo y por qué Dios tuvo que levantar a un hombre como Barak para poder traer libertad al pueblo de Israel. ¿Qué pasa? En este tiempo, en los tiempos en que estaba viviendo Barak, la nación o el pueblo de Israel estaba sumergida en una espiral o en un círculo vicioso de pecado del cual no podía salir. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel desobedecía a Dios, se alejaba de Él, se apartaba de sus caminos, Dios enviaba a sus profetas para hablarles, el pueblo se resistía, el pueblo no cambiaba y Dios tenía que levantar juicio, enviar juicio sobre la nación. Venían naciones, oprimían al pueblo, el pueblo clamaba, el pueblo buscaba a Dios, el pueblo se arrepentía, Dios escuchaba el clamor del pueblo y Dios enviaba auxilio para libertar al pueblo de Israel. Levantaba un libertador, levantaba un juez para que el pueblo pudiera ser liberado. El pueblo era liberado, Dios usaba a este juez o a esta persona para que liberara al pueblo. Y venía un tiempo de paz, venía un tiempo de tranquilidad, venía un tiempo de restauración sobre el pueblo de Israel. ¿Pero qué pasaba? Otra vez el pueblo entraba en ese círculo vicioso de pecado, de corrupción, de inmoralidad, de alejamiento de Dios. El pueblo reconocía que había un solo Dios al cual había que adorar, y el pueblo terminaba adorando a cuanto Dios pagano se encontrara. Empezó el pueblo de Israel a mezclarse con otras naciones, a adoptar las culturas de otras naciones, y lastimosamente caían en la idolatría, y esto generaba cada vez mayor corrupción en el pueblo de Israel. Para conocer esto, nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta aquí. Y nosotros no podemos hablar de Barak sin tomar en cuenta algo muy importante. No podemos hablar de Barak sin tomar en cuenta a una mujer que cumplía un rol importantísimo en ese tiempo en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba en esta condición que les acabo de mencionar, había una mujer llamada Débora,
que era juez, que era profetisa y que era una mujer inspirada por Dios y llena de sabiduría. Y ella en medio de ese tiempo se encargaba de impartir justicia, se encargaba de orientar al pueblo. Era una mujer sensible a la voz de Dios, era una mujer que con sabiduría guiaba al pueblo. Y si Dios levantó una mujer en ese tiempo es porque no sabemos qué estaba pasando con el hombre. Y no es casualidad lo que estaba conversando el apóstol esta mañana cuando nos decía del rol tan importante que cumple un hombre y una mujer. Así que tú, mujer que te encuentras en esta mañana aquí, cumples un rol importantísimo dentro de la familia, dentro de la sociedad. Eres una Débora, una mujer llamada a edificar, una mujer llamada a levantar, una mujer llamada a inspirar a otros a seguir adelante con lo que Dios ha establecido para cada uno de ellos. Así que yo quiero que le demos un aplauso a las mujeres de esta congregación, porque ellas son el reflejo de una Débora, de una mujer capaz, de una mujer inteligente, de una mujer, estoy ganando puntos, de una mujer que inspira y que edifica a otros, ¿sí? Es importante que nosotros podamos tomar en cuenta esto, de cómo esta mujer pudo influenciar en este hombre para que pudiera llevar adelante el plan y el propósito que Dios tenía con él, porque él había sido llamado para llevar adelante algo que Dios había establecido. Dios quería traer alivio, Dios quería traer socorro, Dios quería traer sustento al pueblo de Israel, producto de que estaba sometido, estaba sumido en la esclavitud, producto de un rey cananeo. Y el pueblo de Israel no sabía lo que era la libertad. El pueblo de Israel estaba sometido a un yugo de tortura por un espacio de 20 años. Por espacio de 20 años el pueblo de Israel estuvo sometido bajo la opresión de este rey. Y el pueblo de Israel no sabía lo que era la libertad. Ya quizás la libertad para Israel era una utopía. No sabía lo que era y estaban sometidos bajo el yugo de este rey. Pero ¿qué pasó? Quiero invitarlos ahora sí a que vayamos al libro de Jueces en el capítulo 4. Jueces capítulo 4, vamos a leer del 4 al 6. Y dice de la siguiente manera: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, como lo comentaba hace unos minutos. Y ella envió a llamar a Barab, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Allí podemos ver el papel que esta mujer estaba cumpliendo como profetisa, siendo la voz de Dios para aquel tiempo, hablando a la nación e impartiendo orden, producto de todo lo que el pueblo de Israel para ese momento estaba viviendo. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes 4 puntos importantes acerca de lo que representa la fe que camina hacia la victoria. La fe que conduce a la victoria. Y quiero hablar de un primer punto que no sé si nos los colocan en pantallas, por favor, que es la fe que cree en otros y los impulsa a dar el primer paso. La fe que cree en otros y les impulsa a dar el primer paso. Y este fue el rol que cumplió Débora. Este fue el rol que esta mujer cumplió para ese momento y para ese tiempo específico. Les comentaba que ella era la mujer que comunicaba la voluntad de Dios, era sensible y orientaba al pueblo con sabiduría. Barab era un hombre que tenía el llamado,
tenía la capacidad militar, pero no tenía la certeza espiritual de que Dios lo estaba llamando para cumplir la misión de libertar al pueblo de Israel. Podía tener toda la capacidad, podía tener la habilidad para llevar adelante lo que Dios le había dicho, pero no tenía quizás esa certeza o esa seguridad de lanzarse, de dar el primer paso para poder creer a lo que Dios le había dicho. Y este fue el papel que jugó Débora en la vida de este hombre, que fue una mujer que lo impulsó, fue una mujer que fue la chispa espiritual para que este hombre pudiera avanzar y se atreviera a creer de que Dios tenía un propósito con él, que era él al cual lo estaba llamando para cumplir el propósito que Dios tenía con la nación de Israel de hacerlos libres. Y algo bien importante que yo quiero comentarles es que el verdadero apoyo requiere presencia física y emocional, cercanía y apoyo espiritual. ¿Sí? Es importante que nosotros podamos creer esto. El verdadero apoyo requiere presencia física, cercanía, apoyo espiritual. Y mire lo que dice más adelante en el libro de, ahí mismo en el libro de Jueces, en el versículo 7. Una vez que ella le dice que Dios lo había llamado, le dice: y yo atraeré hacia ti, hacia el arroyo de Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Labín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. En ese momento Barak se pudo haber quedado pensando, y seguramente él pensó, y el temor lo pudo haber paralizado, empezó a analizar en los 20 años de esclavitud, en los 20 años de torturas, porque eran reyes malvados que sometían y subyugaban a la nación de Israel. Y al él recibir esta orden, seguramente el temor lo paralizó. ¿Por qué? Porque él sabía a quién se iba a enfrentar. Para ese tiempo, este ejército contaba con, dice la Biblia, que contaba con 900 caballos herrados. ¿Sí? Ellos tenían un arsenal para ese tiempo, era como lo mejor de la época para poder hacer frente a sus enemigos. Seguramente Sísara no conocía la derrota, él no sabía lo que era perder, porque por espacio de 20 años tenía sometida a la nación de Israel y a las naciones de alrededor, los tenía sometidos. Y estos hombres eran hombres capaces, hombres entrenados. Era como que el pueblo de Israel se iba a enfrentar a este ejército, por poner un ejemplo, como que si fueran a caerle a lanza a tanques de guerra. Por defecto la victoria no podía existir. Era quizás imposible que el pueblo de Israel pudiese hacer frente con sus armas o con los hombres que tenía a esta nación. Pero es allí en donde Débora impulsa a Barak para que se atreva a creer, para que dé el primer paso y para que pueda confiar. Y yo le pregunto a usted, ¿en algún momento alguien a usted lo ha impulsado? ¿Usted ha recibido de esta casa impulso para salir adelante? Le pregunto, ¿usted en esta casa ha recibido palabra, ha recibido orientación, ha recibido dirección de parte de nuestros apóstoles, de los líderes, para salir a hacer lo que Dios lo llamó a hacer? Le pregunto, ¿sí? ¿Usted ha dado ese impulso a otros? Le pregunto, porque no es solamente de que usted lo reciba, nosotros estamos llamados también a dar impulso. Estamos llamados a hacer el trabajo que Dios nos llamó a hacer, de no solamente ser de los que nos impulsan, sino que usted también pueda impulsar a otros. Y Dios necesita gente disponible. Dios necesita gente que esté dispuesta a que, así como fue ayudado, usted también pueda ayudar a otros. Usted no sabe si la persona que tiene a su lado, su amigo, su vecino, un familiar, está solamente a un empujón de que él o ella pueda hacer lo que tiene que hacer.
ya sea en lo espiritual, ya sea en lo económico, ya sea en lo familiar, ya sea en lo laboral. Que no sea solamente usted el que recibe y el que lo están impulsando y alentando en todo momento, sino que usted también sea de esos que impulsan, que ayudan, que ven potencial en otros, porque esto fue lo que vio Débora en Barak. Quizás vio la disposición, vio el potencial, pero él no sabía qué hacer por causa de la semejante noticia que le habían dado y ella se encargó de impulsarlo. Entonces, a eso usted y yo estamos llamados. Usted no está llamado aquí solamente para venir a calentar el puesto cada domingo. Usted está aquí llamado para influenciar en otros, para ser un provocador de otros, para ayudar a otros a avanzar. Amén. Perfecto, entonces ese es el primer punto. Ahora quiero que me acompañen al segundo punto que quiero compartir esta mañana y es la fe que actúa a pesar del miedo. Este es el segundo punto que quiero compartir esta mañana, la fe que actúa a pesar del miedo. Y seguimos allí mismo en el capítulo 4 del libro de Jueces, en donde vemos la orden que se le da a Barak para avanzar y para poner mano a la obra de la misión que Dios le había dado. Jueces capítulo 4, de versículos del 6 al 9, pero quiero que vayamos por un momento al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 34. Hebreos 11, 34. Estamos hablando en este segundo punto de la fe que actúa a pesar del miedo. Y la fe no es ausencia de temor. Nosotros podemos caminar aún con temor, nosotros podemos dar el paso aún con temor. Lo importante es que el temor a nosotros no nos detenga, porque no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros, aún a pesar de los miedos, nosotros podamos avanzar. No sé qué Dios te ha dicho, no sé qué proyectos tienes, no sé qué propósito, qué plan Dios quiere hacer contigo, pero sea lo que sea, no te detengas. Sea lo que sea, camine. Si usted siente miedo, avance. Si usted piensa que no lo va a lograr, no se quede. Es más poderoso el que está en usted que el que está en el mundo. Es más poderoso el que habita dentro de usted que lo que usted puede escuchar afuera. Somos influenciados por lo que escuchamos, por lo que vemos, por las personas que están en nuestro entorno, pero usted no depende de eso. Usted no depende de lo externo, usted depende de lo que Dios ha depositado en su corazón, de lo que ha dicho de usted. ¿Y qué ha dicho Dios de usted? De que usted es más que un vencedor, de que usted es un hombre y una mujer llamado por Dios para conquistar, no por sus fuerzas, porque sus fuerzas son limitadas, sino es por lo que Dios ha puesto en usted. Dios lo capacita, Dios lo empodera, Dios le da la gracia para que usted avance y para eso Dios lo llamó. Hebreos 11:34, si me ayudan allí en la pantalla, por favor, dice de la siguiente manera. Fíjense, y aquí podemos ver reflejado a Barak. Mire lo que dice. El 34 dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada. Aquí está hablando el escritor de Hebreos acerca de estos hombres que lograron todas estas hazañas. Dice, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aquí vemos una radiografía de lo que era Barak. Él sacó fuerzas de la debilidad. Pero hay algo tremendo en este pasaje que nos enseña el Señor a través de su palabra, y es que la obediencia tardía a una acción de fe trae consecuencias. La obediencia tardía a una acción de fe de parte de Dios trae consecuencias. ¿Y qué consecuencias trae? Barak quería huir por la tangente, quería hacerse, como nosotros decimos coloquialmente, el Willy, y no prestar atención a lo que Dios le había dicho. O quizás sí, pero tuvo miedo, se frenó y dijo, oye,
no sé. Entonces Barak estableció condiciones a lo que Dios le había dicho, y cuando Dios dice algo, nosotros simplemente tenemos que obedecer. No podemos cuestionar, no podemos vacilar o no podemos, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Tú me dices que lo hagamos así, pero ¿qué te parece si lo hacemos de esta manera? Y no, Dios sabe cómo lo va a hacer, Dios sabe de qué manera va a obrar, Dios sabe de qué forma quiere hacerlo. Y le dijo, Barak le dijo a Débora, le dijo de la siguiente manera, una vez que escuchó lo que Dios lo había llamado a hacer: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. O sea, la estaba condicionando. Si usted va conmigo, bueno, vamos. Si no, yo no voy a ir. Pero qué hermoso el corazón de Barak, y era lo que estamos hablando hace un momento, de que ella en otras le dice, no, al que lo llamaron fue a usted, vaya. No, ella decidió acompañarlo, ella decidió impulsarlo, ella no lo abandonó en medio de la decisión que tenía que tomar. Ella confió en lo que Dios había dicho de Barak, porque ella sabía, ella había prestado oído a lo que Dios ya le había dicho, de que por mano de Barak Dios iba a libertar a Israel. Y de esa manera Débora impulsa a Barak para que pueda alcanzar o para que pueda llevar a cabo la misión que se le había encomendado. Y efectivamente, la obediencia tardía puede traer consecuencias. Y a veces nosotros podemos saber de que Dios nos está llamando a algo, pero nosotros vacilamos, nosotros nos hacemos lo de los oídos sordos, nosotros evitamos, nos relajamos, podemos asumir o decirnos, podemos hablar a nosotros mismos y aconsejarnos a nosotros mismos y decir, no es el tiempo, no están dadas las condiciones, no es el momento correcto. Y no sabemos de qué nos estamos privando, no sabemos de qué usted y yo nos podamos estar privando. Usted puede estar sentado aquí esta mañana y Dios ha venido tratando con su vida desde hace tiempo en algo, en algún área específica, pero usted se está haciendo el Willy. Usted no está queriendo asumir lo que Dios lo llamó a hacer. Y no sé qué pueda hacer, no sé qué pueda estar viviendo usted, y usted a lo mejor está coartado porque a lo mejor no tiene los recursos, porque se siente no apto, porque se siente incapaz. Pero si Dios lo llamó a usted a hacer algo, obedezca. Y esta mañana cuando, no sé, me acordé de esto y me daba mucha risa, porque donde yo crecí en el Evangelio, yo cuando llegué aquí a Valencia, yo ya era creyente, y yo nací en una iglesia donde todos los fines de semana, todos los viernes había vigilia, todos los viernes hacían vigilia. Y yo pues estaba nuevo, estaba recién llegadito y empecé a asistir, empecé a ir a las vigilias con mi familia. Y en las vigilias ustedes saben que muchas veces se hace un círculo y nos tomamos de la mano y empezábamos a orar. Y yo, Dios mío, yo estaba ahí y yo estaba asustado. Obviamente, a mí me gustaba porque ya Dios estaba tratando conmigo, me sentía a gusto, pero yo no sabía orar. Y me daba mucho miedo el hecho de que empezábamos a orar y la oración venía por allá y yo por dentro, ay Dios mío, ya me va a tocar, ¿qué voy a decir? No sé qué decir, no sé qué hablar. No sé, un Padre Nuestro, una Ave María, un letanías, pero no, esta gente es evangélica, no sé qué decir. Y realmente yo me desesperaba, me asustaba, yo no sabía qué hacer porque cada vez se acercaba el turno de mi oración y no sabía qué decir porque yo estaba relativamente nuevo. Yo lo que sabía era el Padre Nuestro, el yo creo, las letanías, todo lo que usted quizás en algún momento pudo haber sido, pero hoy fue libre. ¿Sí? Y cuando llegó ese momento, bueno, ¿qué hacía? Lo hacía con miedo. Yo no sabía ni qué decía, pero lo hacía.
Lo hacía, a veces ligaba que se vaya la luz, que no, que se vaya la, y yo por dentro, no, pero estos son evangélicos, así como nos ponemos usted y yo cuando se va la luz, aleluya, y empezamos a hablar y a decir, si se va la luz, me va a tocar que alzar más la voz, me va a dar vergüenza y no quiero hacerlo. Pero finalmente yo me atrevía, no sabía qué decía, pero evitaba que el miedo me paralizara. Evitaba que el miedo me dominara y aún quizás en mi torpeza, no sé, yo igualito lo hacía. Yo igualito lo hacía. Entonces, yo le invito a usted a que no se limite, a que no deje que el miedo lo frene, a que no deje que el miedo detenga el precioso llamado que sobre usted recae. No se deje dominar por el miedo. Muchas veces quizás no sabemos a qué nos vamos a enfrentar cuando Dios nos dice, y eso es lo que nos coarta, eso es lo que nos detiene, porque Dios puede decir algo de nosotros y nos puede llevar a algo, pero obviamente nosotros queremos saber cuál es el resultado final, a qué me voy a enfrentar, qué voy a tener que vivir para poder hacerlo. Pero ya conocemos a Dios y sabemos que Dios no actúa de esa manera. Dios simplemente dice, camine. ¿Cómo? Bueno, no sé, pero camine. En el camino usted va a ir viendo de que nada le va a faltar, en el camino usted va a ir viendo de que Dios lo va a suplir, en el camino usted va a ir viendo que Dios le va a dar favor y gracia y las puertas se van a abrir, en el camino usted va a ir viendo cómo Dios lo va a ir preparando, en el camino va a ir viendo cómo lo que usted le tenía miedo, eso queda de un lado, en el camino usted se va a ir dando cuenta de que Dios lo va a respaldar. Si Dios lo ha llamado a usted a hacer algo, no se detenga. Si Dios a usted lo ha llamado a hacer algo, no se detenga. Dios no descarta a los que dudan, pero siempre espera que accionen. Y ese es el Dios el que nosotros tenemos. Y fíjese, este hombre con estas características, y vemos los otros hombres que están en la galería de los héroes de la fe, los errores que cometieron, las barbaridades que hicieron, y forman parte de esta exclusiva galería de los héroes de la fe. ¿Sí? Entonces, Dios no descarta a los que dudan. O sea que usted y yo no estamos descartados, porque seguramente hemos dudado, pero no estamos descartados. Lo que Dios quiere es que usted camine. Y por supuesto, yo sé que una cosa es decirlo y otra cosa es estar metido en el proceso, otra cosa es estar viviendo la situación que podamos estar viviendo, pero la orden es caminar, la orden es no bajar los brazos. Dios no busca perfección, Él está buscando disponibilidad. Él sabe que usted y yo estamos limitados, Él sabe que usted y yo tenemos defectos, Él sabe que usted y yo tenemos limitaciones, pero Él quiere personas disponibles. ¿Usted está disponible para Él? ¿Usted está disponible para Él? Bueno, eso es lo que Él necesita, disponibilidad. Él no necesita que usted sea perfecto, Él no necesita que usted sea el más preparado, Él lo que necesita es un corazón dispuesto. Aquí estoy yo. Yo no sabía ni qué estaba diciendo cuando estaba orando, pero lo hacía. Porque en otras me pude haber quedado calladito y ¿usted no va a orar? No. ¿Por qué? Porque bueno, porque no quiero, no sé. Entonces se iba a ver feo. Y yo no, yo quería, aun cuando no sabía, yo intentaba. Pero quizás no se hubiese visto bien el hecho de que romper quizás el mover o el momento tan bonito, aún en medio de todo, hay que hacerlo. Entonces, rápidamente recordamos que la fe cree en otros y les impulsa a dar el primer paso. La fe que actúa a pesar del miedo. Ya sabe, no permita que el miedo lo detenga, no permita que el miedo lo frene. Abará por un momento lo limitó, pero vamos a ver más adelante qué terminó pasando. El tercer punto es la fe que sale de lo seguro para conquistar en lo desconocido.
Repítalo conmigo, yo quiero que usted lo lea. Y fíjense esto muy importante. Barak estaba seguro en la posición en la que él se encontraba. Y esto está en Jueces 4 del 14 al 17. Dice Jueces 4 del 14 al 17, dice: entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en el que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Barak estaba en las montañas y Barak y sus 10,000 eran hombres normales, quizás campesinos, gente que a lo mejor no tenía tanta experiencia en guerras, no tenía quizás las armas más sofisticadas, pero ellos estaban en la montaña y la orden de Dios fue que descendieran. Ellos seguro en la montaña estaban cómodos, de ahí lo veían todo, pero Dios les dio la orden de que se adentraran al valle, porque allí era donde Dios los iba a entregar, allí era donde Dios iba a entregar el ejército enemigo a esta nación, al pueblo de Israel. Y Barak ni siquiera se imaginaba de qué forma Dios lo iba a hacer. Barak estaba seguro en el monte de Tabor, pero la orden de Dios era descender hasta el arroyo de Sisón. Ya Dios tenía el escenario listo para darle la victoria a Barak. Barak a lo mejor no quería bajar, no quería atreverse, no quería dar el paso porque él sabía en lo natural, escúcheme bien, si sacamos de aquí la fe, era un acto suicida bajar y enfrentar a ese ejército. ¿Por qué? Porque no tenían las armas, porque estos hombres eran expertos en guerra, el armamento militar que tenían era poderoso y era imposible en términos humanos que el pueblo de Israel pudiera obtener la victoria, pero Dios, como va años luz más adelante que usted y yo, y Él ya sabe, como siempre lo digo, Él ya sabe lo que hay después de la curva, Él ya sabía de qué manera iba a dar victoria al pueblo de Israel. Y la fe nos lleva a abandonar nuestras zonas de confort, dominio, experiencia, seguridad, para ver el milagro de Dios en el terreno difícil. Y usted está aquí cómodo, ¿verdad? Está sentadito, está con el aire acondicionado. ¿Qué necesidad tiene el apóstol de mandarnos a salir de aquí? Cuando aquí estamos chévere, cuando yo vivo aquí en el municipio de Naguanagua y bueno, me queda cerquita la iglesia. O sea, ¿para qué vamos a salir si aquí estamos cómodos? Si aquí estamos relajados. Pero si nosotros seguimos aquí, nosotros no vamos a conocer al Dios que hace proezas. Si nosotros seguimos aquí, no vamos a saber lo que es la manifestación sobrenatural de Dios en cuanto a provisión. Si nosotros seguimos aquí, nuestra fe no va a llegar a otro nivel. Aplíquelo aquí al templo, pero llévelo también a su vida personal, a los proyectos que usted pueda tener, a las cosas que usted pueda tener. A veces, obviamente, y también esta palabra es así, pero también es así. También me habla a mí, porque ¿a quién le gusta salir de la comodidad? Honestamente, a nadie. No nos gusta estar en lo cómodo, en lo seguro, pero cuando se nos quita el nido y quedamos en el aire, ahí sí empezamos nosotros a buscar a Dios, a tirar mano de donde no hay para ver qué agarramos, pero no nos queremos caer. Pero Dios está allí para sostenernos, Él es nuestro guardador, Él es el que nos va a guiar, Él es el que te va a sustentar, Él es el que te va a cuidar, Él es el que te va a proveer. Su palabra dice que aún en medio del valle de la sombra de muerte, Él va a cuidar de nosotros. ¿Por qué? Porque su vara y su callado nos infunden aliento.
Él está con nosotros para defendernos, Él está con nosotros para ayudarnos, Él está con nosotros para alcanzar y conquistar lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Así que, tomando este ejemplo del templo, si queremos ver en este año cosas sobrenaturales, atrevámonos nosotros a creer por un lugar diferente. Quizás nosotros no, yo a veces me pongo a pensar, uy, Dios mío, ¿en qué lugar, en dónde, los recursos, cómo van a llegar, cómo nosotros vamos a poder pagar un terreno de tantos miles de dólares? ¿De dónde? No se preocupe por eso, usted simplemente crea, Dios traerá la provisión, Él abrirá los cielos, Él tocará los corazones, porque a veces hacemos lo que a Dios le corresponde, que es ponernos a pensar de qué manera, y eso es lo que muchas veces detiene nuestra fe. Pero Dios simplemente da la orden y nosotros tenemos que avanzar. No se trata de tener todas las respuestas, se trata de creerle a aquel que sí las tiene. Vuelvo y repito, no se trata de tener todas las respuestas. A Barak no se le dijo, mire, baje, porque, y eso fue lo que pasó. La historia cuenta de que el ejército de Sísara estaba en el valle, los hombres de Israel junto con Barak descendieron al valle, pero de la nada empezó a llover. Ese arroyo se convirtió en un río y estos hombres que iban a caballo atravesando ese pequeño riachuelo, de un momento a otro se dieron cuenta que estaban en medio de un río, estaban anegados. Imagínense, esos caballos con esas ruedotas estaban atollados allí, no podían hacer nada. Dios le puso en bandeja de plata al pueblo de Israel, a sus enemigos, para que ellos pudieran conquistar lo que ya Dios les había dicho que les iba a entregar. Y de esa forma es la forma que actúa Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de tener todas las respuestas, se trata de creerle a Dios, sabiendo que Él es el que las tiene. Y por último, el último punto, nos habla acerca de la fe que da prioridad al cumplimiento del propósito por encima del prestigio. ¿Y a qué me refiero con esto? De que en un principio nos dimos cuenta de que una acción de fe o una obediencia tardía a una acción de fe que Dios demanda de nosotros puede traer consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia? De que Barak no fue el hombre que se llevó la victoria, los honores y el elogio siendo un comandante, porque producto de su temor, o no tanto de su temor, producto de las condiciones que le estableció a Débora para cumplir con la misión. Él estableció condiciones cuando Dios lo que quería era que obedecieran. Y allí nosotros nos podemos dar cuenta de que esto le trajo consecuencias a Barak. Y volviendo al capítulo 4, en el versículo 9, allí vemos cuando Débora le dice a Barak, yo voy a ir contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer vendrá, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y una vez más entra una mujer que nadie conocía, una mujer X, desconocida para muchos, pero Dios conocía su corazón. Y esa mujer se atrevió a creerle a Dios. Y una vez más entran las mujeres a jugar un rol importante en medio de las hazañas que Dios hace con su pueblo. Una vez más vemos a una mujer que juega un papel importante, una mujer que le creyó a Dios o que tomó una decisión arriesgada para que el propósito de Dios se pudiera cumplir. Y seguramente cuando Barak recibió esta noticia, cuando le dijeron, mira, al final la gloria no se la va a llevar usted, la gloria se la va a llevar una mujer. Y si nos vamos, o sea, metámonos un poquito en la historia,
el hecho de que este hombre, siendo un comandante, siendo un general, con hombres bajo su cuidado, le dijeran esto, pues yo creo que eso fue bastante quizás humillante o chimbo que le dijeran, mire, usted no es el que se va a ganar eso. O sea, la victoria al final no va a ser de usted, los elogios no se los va a llevar usted, por causa de, va a terminar siendo la victoria o los elogios para esa mujer. Y él pudo haber tomado a lo mejor una decisión. Por eso este punto lleva por nombre eso. La fe da prioridad al cumplimiento del propósito por encima del prestigio. Él pudo quizás haber tomado una actitud arrogante, se pudo haber negado a llevar adelante la misión que se le había sido encomendada, pero la actitud, Barab, y esto nos muestra también algo muy lindo, que es el corazón de Barab. Barab no se quedó allí, aún a pesar de que eso que le dijeron le pudo haber dolido, porque de seguro le dolió, porque le dio en el ego al hombre, pero él no se quedó con eso. Su fe fue desinteresada, porque él no estaba pensando en el beneficio propio, sino estaba pensando en el beneficio de toda una nación que por 20 años estaba siendo oprimida, que por 20 años estaba siendo cautiva, que por 20 años había sido atropellada, y él no estaba pensando en su propio prestigio, él estaba viendo más allá. Él no se quedó con lo que vivió ahora, él estaba mirando la libertad de su pueblo para que Dios pudiera cumplir el propósito que tenía con él, para que Dios pudiera cumplir el propósito y el plan que Dios tenía para su vida. Y Dios forjó el carácter de Barab, seguramente. Le estaba enseñando que obedecerlo a él no se trata de negociar o condicionar la orden divina. Se trata de confiar. Se trata de confiar. Y aquí nosotros podemos darnos cuenta que es necesaria la fe, es necesaria la obediencia, es necesario nosotros poder tomar acción en lo que Dios nos dice para poder ver cumplidos los planes que Él tiene para nosotros. Y Dios no lo descartó. Dios no descartó a Barab. Dios siguió tratando con él. Y allí podemos ver la manifestación de la gracia de Dios, que Dios no descarta a los que dudan. Si tú has dudado, la gracia de Dios te acompaña. Si tú has dudado, si quizás no has creído, si quizás te ha costado, la gracia de Dios está allí. Pero lo que Dios quiere es que finalmente tú tomes acción en lo que Dios te ha dicho. Finalmente, Dios quiere que tú tomes acción a lo que Él te ha llamado a hacer. Barak entró a la eternidad no como el hombre que dudó, porque en la Biblia no se habla de eso. Ahora, si nosotros nos ponemos a leer un poquito más, nos damos cuenta que al final de todo, aunque Barak dudó, aunque a lo mejor el logro no fue completo, sino que fue dividido, fue 50 y 50, yo hice una parte y la mujer hizo otra, aún así, él siguió avanzando. Y fíjense, ya para finalizar, vamos Jueces 4, del 21 al 24. Aquí relata la historia de esta heroína, de esta mujer que apareció de la nada. Y ya se había venido hablando. Y dice así, pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca. Les voy un poquito atrás para que entiendan el contexto de esto. El pueblo de Israel se abalanzó sobre el ejército de Sísara y los mató a todos. Los mató a todos. Pero Sísara quedó vivo y comenta la historia que él se escapó y llegó a una aldea en donde estaba esta mujer y esta mujer lo atendió. Esta mujer, el hombre le pidió agua y la mujer le terminó dando un vaso de leche, lo trató muy bien, le dio un buen hospedaje y este hombre llega y le dice, si alguien
llega a venir, no digas nada en donde estoy. El hombre, producto del cansancio y tumbado del sueño, se queda allí y el hombre se acuesta a dormir. Pero mire lo que hace esta mujer. Dice, pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por la sien. Y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado. Y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, el hombre quería buscarlo por donde sea para matarlo, para ver si se podía rescatar algo más del 50%, pero no fue así. El hombre andaba buscando a Sísara porque él quería matarlo, él quería como que, mire, este es el trofeo. Pero no, Dios había dado una palabra y Dios había dicho lo siguiente. Dice, y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré el varón que tú buscas. Y dice, y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de Israel. Y el 24 dice, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que los destruyeron. Esta historia nos lleva a nosotros a quizás a reflexionar en muchas cosas. Y es importante que nosotros podamos ver cómo cuando Dios da una palabra, Dios se compromete a cumplirla independientemente de nosotros. Por eso Él nos usa con nuestros errores, con nuestras limitaciones. Abraham está en la galería de la fe, pero todos sabemos los errores y los traspiés que cometió Abraham, los temores de un Gedeón que no se creyó que él era un hombre forzado y valiente, de los temores de Moisés, que la Biblia dice que era un hombre poderoso en palabras y obras, pero cuando estuvo frente al llamado de Dios, la lengua se le encogió y no podía hablar porque decían que era tartamudo. Y ver quizás las limitaciones de estos hombres tan ordinarios como usted y como yo, pero que fueron hombres dispuestos a cumplir el propósito que Dios quería para ese tiempo y para ese momento. Y en esta mañana yo quiero que usted se vaya con una reflexión. Yo quiero que usted pueda reflexionar en tres cosas que yo quiero mostrarles en esta mañana. No sé si me ayudan por favor allí en las cámaras, en las pantallas. La primera es, ¿a qué te está llamando Dios pero estás dudando? ¿A qué te está llamando Dios pero tú estás dudando? Te está llamando a servir pero piensas que no es el tiempo, piensas que no es el momento. Tienes todos los talentos que Dios te ha dado pero no los pones al servicio de Él. O a lo mejor no al servicio de Él. Tienes algo por hacer pero estás dudando. ¿Qué paso de fe sabes que tienes que dar, pero estás esperando las condiciones perfectas? ¿Qué paso de fe tienes que dar, pero estás esperando las condiciones perfectas? Que todo esté cuadradito, que los números no fallen, que las condiciones estén totalmente dadas para ahora sí yo poder hacer lo que tengo que hacer. Y por último, ¿qué obediencia estás posponiendo por no sentirte listo? ¿Qué obediencia o qué sabes tú que Dios te llamó a hacer, pero la estás posponiendo porque aparentemente no estás listo, cuando en muchos casos no se trata de eso? En muchos casos Dios es lo que nos llama a obedecer. Avance que
El mar se va a ir abriendo a medida que usted vaya caminando. Algo también que quiero destacar para cerrar es que Dios es un Dios de restauración y es un Dios de restauración completa. Porque si usted lee el libro de los jueces se va a dar cuenta que era más el tiempo de restauración y de paz que Dios le brindaba al pueblo de Israel cuando era liberado que el tiempo de esclavitud. Si usted se pone a leer la historia de algunos de los jueces, se da cuenta que fueron oprimidos 10 años, pero el tiempo de paz y de liberación fue de 20. Otro fue de 8 años de yugo, de esclavitud, de miseria, de zozobra, pero fueron 20 años de paz. A veces duplicaba, triplicaba el tiempo de paz. Pero llegó un momento en que eso se vino reduciendo por causa del pecado de la nación. Y vemos que ya más adelante en otros pasajes no habla del tiempo de paz, sino habla del tiempo que ese juez gobernó la nación, no habla del tiempo de paz. Producto de cómo la nación de Israel se iba cada vez más corrompiendo y cómo la nación de Israel cada vez se iba deteriorando y degradando moral y espiritualmente. Y nosotros tenemos como nación un reto, que es el de creer, que es el de levantarnos, que es el de confiar en lo que Dios ha dicho, pero usted y yo somos los que tenemos la responsabilidad y el deber de aportar algo para que esta nación pueda experimentar la paz y el gozo que usted y yo queremos ver sobre esta nación. No sé cuánto tiempo pueda tener esta nación en la condición que está, pero esperemos que el tiempo de restauración que Dios traiga sobre Venezuela sea mayor que el tiempo de miseria, de escasez, de tristeza, de degradación que hemos tenido. Porque si Dios lo hizo en ese tiempo, en este tiempo también lo puede hacer. No sé cuánto tiempo ha pasado o no sé cuánto tiempo tu familia ha podido estar viviendo una situación difícil, pero el Dios de restauración puede darte más años de gozo, más años de felicidad, más años de anchura, más años de extensión, de expansión, que los años de miseria, de tristeza, de calamidad y de pobreza que a lo mejor puedes estar viviendo. Así que en esta mañana yo le invito a que usted se ponga de pie. Vamos a orar y vamos a, como estamos hablando de fe, vamos a celebrar y a declarar la victoria por la fe. Esta historia termina en el capítulo 5 con el cántico de Débora y Barak. Una vez que ellos consiguieron la victoria, ellos adoraron al rey. Ellos le dieron la honra a él. Ellos reconocieron que no fue sus fuerzas, no fue Barak y sus hombres, sino que fue la intervención de Dios en medio de esa situación. Así que vamos a adorar al rey. Allí donde usted está pueda adorarle, allí donde usted está pueda